Ahí estamos. A ver si puedo encontrar esto. No me deja conectar a las cuentas aquí. Bueno, no importa. Aquí estamos llegando a la... Aquí serán las 22, perdón. Las 10 de la tarde, de la noche. Vamos llegando. Queremos repasar lo que la Biblia dice. Bueno, la historia, lo que la historia nos muestra acerca de la Biblia española. Las 7 purificaciones de nuestra amada Biblia española que Dios nos trajo a través de antes y a través de la Reforma Protestante. Ahora sabemos que nosotros, siendo bautistas de confesión, nosotros no estamos muy apegados, digamos, a los reformadores, los protestantes. Por supuesto que no. Ellos nos mataron igual, como su madre, Roma. Sin embargo, Dios sí usó grandemente a estos hombres, los hombres que eran los reformadores, tanto para hacer posible la traducción de las Escrituras en varios idiomas, muchísimos idiomas, mayormente europeos. Dios usó a esos hombres, empezando con Desiderio Erasmo de Rotterdam, que era un humanista católico, murió católico, probablemente está en el infierno, quién sabe, pero era usado por Dios producir el primer texto griego del Nuevo Testamento. Ahora bien, su razón por hacerlo era para respaldar su texto latín, porque más que nada su meta era derrotar la Vulgata latín, porque él sabía que la Vulgata era corrupta, como el mismo Casiodoro de Reina, que vamos a ver un rato más. Son las 22, gracias al Señor. Estamos aquí para empezar, como dice aquí en la pantalla, las 7 purificaciones de la Biblia española. Ahora, mucho se hace acerca de las 7 purificaciones de la Biblia inglesa, y si existen, y hay una historia para rastrear ahí, y no hay ningún problema con eso. No tengo ningún problema, pero la cosa es que no es solamente el inglés que tiene esa distinción, gracias al Señor, que vamos a ver a través de esta, no sé, media hora, quizá de una mirada histórica en lo que la Biblia, lo que Dios hizo para los hispanoparlantes. Y ahora, yo no soy hispanoparlante nativo, ya se dieron cuenta de eso. Yo soy un gringo. Mi idioma materno es inglés. No es mi deber estar acá haciendo esto. Sin embargo, alguien tiene que hacerlo, entonces lo voy a hacer yo. Hasta que alguien más me quite la pega, voy a hacer esto. Mientras el Señor me deja la oportunidad. Ahora, empezamos aquí con... esto salió mal. Con Salmo 12, 6 al 7. La Biblia dice: las palabras de Jehová, palabras limpias,
plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guárdalos para siempre de aquesta generación. Ahora, hay un gran tema hecho a base de la perfección gramatical de este versículo en la Biblia española. Y te aseguro, le aseguro a cualquier persona que está mirando esto en vivo o después, que la Biblia, la Reina Valera 1865, como aparece en la pantalla ahora, menos la pifia de esa marca que aparece mal, las palabras que aparecen en la pantalla son las palabras de Dios divinamente inspiradas por el Espíritu Santo. Dice los, porque Dios dijo los. Guárdalos para siempre. Son las palabras de Dios y cualquier persona que las cambie es mentiroso. Bueno, no voy a meterme mucho en eso. Pero ahí está la promesa de Dios que Él iba a través de un proceso de purificación, hacer posibles, hacer disponibles las palabras que Él quisiera que nosotros tengamos. Y estas palabras tenemos en la Biblia Reina Valera 1865. Sin pedir disculpas de nadie, así lo creo. Así yo creo que Dios lo hizo. Ahora vamos a tocar las 7 Biblias españolas, que son 4 Biblias, Antiguo y Nuevo Testamento, y 3 Biblias que son completas. Vamos a ver estas ahora a continuación. Empezando en el año 1430. Ahora como se ve ahí en la pantalla, no sé si pueden ver bien. A ver si aparece mejor. Ahí está la Biblia del Alba. La Biblia del Alba es un manuscrito, no es un texto impreso, porque el tema con esta Biblia es que fue escrita por, perdón, voy a hacer un ajuste aquí. Fue escrito por mano por un hombre que vamos a ver en un segundo, que era un judío safardí, que era un judío que fue expulsado, al final de 1492, el mismo año que mandaron a Colón a encontrar la ruta a la India. Expulsaron ese mismo año a los judíos de España, porque en ese entonces habían hartos españoles que estaban allí, vivían en España, y ahora están por toda el área del mar Mediterráneo. Pero esta Biblia, 1430 después de Cristo, se conoce como la Biblia del Alba. Vamos aquí. Fue traducido, el texto fue traducido por el rabí Moisés Arragel, 1430. Este hombre era usado por Dios para traducir, que era la primera Biblia en el idioma español. Sin embargo, no era un español como conocemos ahora, no era el español de Cervantes, era un puente muy especial que tiene el hebreo con el español. Es un idioma que se llama ladino. Ahora, ladino es básicamente, para decirlo muy, muy fácil, sin entrar en un gran tema de lingüística, cosas así. Ladino es un idioma, básicamente una transliteración del hebreo hacia el español para los sefardíes, para que ellos
tuvieran tanto su español como su hebreo, su idioma original. Entonces, para traer el Antiguo Testamento del hebreo, del texto masorético, al español, ellos hicieron el puente ahí en el medio, una traducción ladina. Obviamente era el Antiguo Testamento del texto masorético. Estos hombres eran rabíes, y especialmente rabí Moisés Arregel, que hizo este trabajo traduciendo el Antiguo Testamento del texto masorético. Y fue patrocinado por un hombre, Don Luis de Guzmán en España. Y su idea era para proveer una manera para unir las gentes, tanto los españoles como los hebreos, porque había una guerra y muchos problemas entre ellos. Obviamente eran católicos matando a los judíos. Entonces quería encontrar una manera de hacer la paz. Y esta Biblia fue, después de que fue hecha y impuesta la Inquisición española, de allí fue esta Biblia del Alba, que se conoce como del Alba, fue escondida muchos años y no fue encontrado hasta mucho después. Era un manuscrito hecho por mano, escrito por mano, y todas las variadas pinturas que aparecen ahí son ilustraciones hechas a mano. Y era una obra magistral, de verdad, en ese entonces. Fue descubierto después de la Inquisición. Seguía la Inquisición, sin embargo, no tenía la misma fuerza en ese entonces. En 1622, en la posesión de la Casa de Alba. Entonces, por eso se conoce como la Biblia del Alba. Y fue ilustrada por monjes franciscanos. Los judíos tenían una tradición que rastra hacia los años, hacia el tiempo de Moisés. Su interpretación del Pentateuco es que no iban a hacer ninguna pintura, ninguna imagen cualquiera, ni siquiera una ilustración. Por eso no existen obras de arte de los judíos hasta que apostataron mucho después. Ahora, llegamos a la segunda Biblia española en la historia, 1543. Era el primer Nuevo Testamento en el idioma español, el Nuevo Testamento de Encinas. Ahora no vamos a profundizarnos tanto en los detalles. Por ejemplo, hay un grupo que decidieron que este es el mejor y vamos a desechar todo lo que hicieron Reina de Valera después y vamos a usar esto. Sin embargo, vamos a meter los versículos que él echaba de su Nuevo Testamento. Obviamente, esas personas son locas. No les vamos a hacer caso. Sin embargo, era una parte muy importante. Era el primer Nuevo Testamento en español. Era una muy importantísima parte del rastro, de la línea de las Biblias en español. Ahora, como se ve en la foto, voy a hacerla grande aquí. Por ejemplo, el Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador, Jesucristo, traducido de griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a la Cesarea Majestad. Habla Dios, Josué 1. No se aparte el libro de esta ley de tu boca, antes con atento ánimo estudiarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo aquello que está en él escrito, porque entonces harás próspero tu camino y te gobernarás con prudencia. Era una buena, muy bonita la portada aquí. 1543 fue impresa esta Biblia. Los detalles. El Nuevo Testamento de Encinas, 1543, era el primer Nuevo Testamento en español. Un dato súper importante,
porque hasta este tiempo no había un Nuevo Testamento hecho, impreso y disponible al pueblo. Ahora, no fue disponible mucho tiempo. Incluso esta Biblia, si me acuerdo bien, quizá era la cuarta, pero los que tenían estas Biblias, especialmente los Nuevos Testamentos, murieron quemados en la estaca por la Iglesia Católica Romana, especialmente fuerte en ese entonces en España. Era basado en el texto recibido. Todos, obviamente, creyeron en el texto recibido y probablemente en este entonces habría sido la edición de 1522 por Erasmo. Es muy probable eso. Muchas de las Biblias que iban saliendo en ese entonces eran basadas en el de Erasmo. Este hombre, Francisco de Encinas, fue perseguido bajo el emperador Carlos V. Todos estos hombres fueron o martirizados o perseguidos, por lo menos, por la Iglesia Católica Romana, porque el diablo odia que la Biblia, la palabra de Dios, sea disponible para el pueblo hispanoparlante. Siempre ha sido así. Ahora, el número 3, que estamos con 1553, la Biblia de Ferrara. Ahora, esta Biblia es un Antiguo Testamento escrito o traducido por Abraham Uske y Yom Tov Athías. Estos son claramente judíos. Era un Antiguo Testamento otra vez ladino del texto masorético. Básicamente era una revisión de la Biblia del Alba que ya vimos en el principio. Otra vez hecho por judíos sefardíes exiliados ahora en Italia. Se nota la fecha, 1553. En 1492 habían sido echados de España y estaban por toda la región ahí. Entonces seguían traduciendo en ladino para su pueblo y los españoles que podían. Incluso ahora uno que domina el español puede leer el ladino y entenderlo como 75%. No suena, pero se entiende. Entonces seguían produciendo sus materiales, especialmente el Antiguo Testamento para ellos. El base textual del Antiguo Testamento para las versiones de Reina y de Valera. Ahora, un rato más vamos a llegar, obviamente estamos con el tercero, la tercera purificación, y vamos a llegar a la cuarta, y de allí el Nuevo Testamento, de allí pasamos a las últimas 3, que son las verdaderas, que se conocen por la historia de todo el mundo. Estas son un poquito más oscuras, no son tan conocidas como las Biblias que vamos a tocar al final. Pero esta Biblia de Ferrara, que era una revisión básicamente del Alba, es la base textual del Antiguo Testamento que usaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para hacer las 2 Biblias más conocidas en la historia del idioma español. Ahora, llegamos al cuarto. Ahora estamos con un Nuevo Testamento. Aquí 1556, unos pocos años después, estábamos ahí en 53 y ahora estamos en 56. Estas obras básicamente tenían básicamente había una coincidencia de tiempo ahí. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. Ahí dice, nueva y fielmente traducido del original griego en romance castellano. Ahora estamos llegando a la era de Cervantes y la edad dorada del idioma castellano. Aquí estamos con este Nuevo Testamento. 1556, el Nuevo Testamento español. Otra vez, era básicamente una revisión del Nuevo Testamento de Encinas. Esta Biblia fue traída a España
y ya se me fue su nombre, lo vi hace poco. Era un hombre que trajo esas Biblias allí, fue pillado por los españoles y fue quemado en la estaca por llevar Biblias allá en España, basado en el texto recibido. Como todas las Biblias fieles en el idioma español, fue basado en el texto recibido. La base textual del Nuevo Testamento ahora para las versiones de Reina y de Valera. Ahora estamos compilando todos los materiales que dentro de pocos años el Casiodoro de Reina va a estar allí en su escritorio revisando para producir la primera Biblia completa en el idioma español, 1569, la Biblia del oso. Se conoce así porque ahí en la portada se ve un oso, un osito, ahí buscando sacar miel de un árbol. Dice ahí la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías, ahí estamos 40. Dice la Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento trasladada en español. El magistral, el maestro, el doctor Casiodoro de Reina, 1569. Él fue físicamente, activamente perseguido por la Inquisición española. De hecho, tanto él como su sucesor, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, fueron atacados por la Inquisición española mientras huían, y después de que habían huido de España, la Inquisición les quemaba en efigie. Es decir, hicieron una muñeca de ellos y lo quemaron como si fueran ellos mismos ahí presentes. La Biblia la Biblia del oso era la primera Biblia completa en castellano, compuesto de ambos, el Antiguo Testamento en ladino, editado, revisado para llegar a ser el Antiguo Testamento español, el romance, y ahora el Nuevo Testamento ya de Pineda, compuesto y puesto juntos para producir la primera Biblia completa en castellano. Esta Biblia fue incluida en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica Romana. En ese entonces publicaban un libro que era un listado, una explicación de todos los libros que fueron prohibidos a los católicos leer. Era un crimen grave y muchos bajo pena de muerte que leesen esos libros. Y por supuesto la palabra de Dios fue puesta en esa lista porque es la obra más odiada del diablo de todos los siglos, que el pueblo hispano tenga la palabra de Dios en su idioma. Ahora, su trabajo fue basado en el texto recibido en el Nuevo Testamento con algunas referencias a la Vulgata latina. Pero ahora, él era muy sabio. Sabía que la Vulgata era una obra corrupta y que no era fiel. Entonces, en su admonición al lector, dijo que, mira, hemos incluido algunas lecturas a base de la Vulgata. Sin embargo, ten cuidado, porque sabemos que es una Biblia papal que es corrupta y simplemente suplía la falta donde había una pregunta. Y es lo mismo que hizo Erasmo en algunos lugares, y no es una mala cosa. Dios puede usar hasta un burro. Dios usó hasta la Vulgata latina. Después fueron encontrados muchos manuscritos que respaldaban las lecturas que están en el texto recibido. No hay ningún problema con eso. Dios ya proveó la prueba, pero hay que recibir eso en fe. Ahora, siendo un buen católico, en ese entonces hay que entender que Lutero y Melanchthon no, pero Lutero y Zwingli y muchos de estos, Tyndale,
Wycliffe, Hus, todos esos hombres murieron católicos. Lutero nunca salió de la Iglesia Católica Romana. Wycliffe mucho menos. Jan Hus fue martirizado por la Iglesia Católica Romana siendo él un católico. Y hasta Tyndale era un católico, un fraile, un cura católico que, aunque estaba muy en contra del papado y muchas de las enseñanzas muy erradas, ellos no tenían dónde irse. No tenían una opción, no podían decir que, mira, me dejo de ser católico y me hago eso. No había opción. Para ellos era simplemente, yo voy a alejarme de las doctrinas malas que esta iglesia enseña y yo voy a seguir lo más que puedo a la Biblia. Bueno, en su manera, Casiodoro de Reina no entendía muy bien, muy perfectamente el tema del canon protestante, digamos. Y él produjo una Biblia que tenía dentro del texto, ahí por esta parte o la otra parte, ahí con Daniel y Esther y esta otra cosa, tenían los libros apócrifos. Seguían con esos libros. Era Cipriano de Valera, 1602. La Biblia del Cántaro, que se conoce por ahí en la portada, tiene un hombre regando el suelo, diciendo la palabra de Dios permanece para siempre, como tenía su maestro ahí. Pero dice que Apolos regó, yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Porque él reconoció que era su mentor, Casiodoro de Reina, que había plantado la semilla. Y él dijo que yo voy simplemente regando lo que él sembraba, pero es Dios que va a dar el crecimiento. Y así era. Porque 9 años después de que fue publicado este libro, fue publicada, impresa la Biblia de King James en inglés. De hecho, tenían en su escritorio, los traductores de la Biblia inglesa, tenían esta Biblia, la Biblia del Cántaro, como una referencia, una obra de referencia para su obra. Gracias al Señor que Dios iba trayendo todos los materiales para que los hombres en ese entonces, en esos años, hicieran la mejor obra perfectamente guiada por el Espíritu Santo para dar y proveer su palabra divinamente inspirada en varios idiomas, para que el pueblo de la edad de la iglesia de Filadelfia tenga su palabra. Ahora, Cipriano de Valera, 1602, era estudiante de Casiodoro de Reina, y igual fue perseguido por la Inquisición española. Igual lo que quemaban en efigie. Su obra era una revisión de la obra anterior de Reina. Sabiendo él que de Reina hizo la mayor obra y él iba simplemente revisando eso. Interesantemente, él murió en 1602. La publicación de la Biblia era la última cosa que él acabó. También fue incluido en el índice de los libros prohibidos. Y esta vez, incluso antes que los traductores de la Biblia inglesa lo hicieran, colocó los libros apócrifos en una sección aparte del canon entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dijo que mira, tienen algún grado de importancia histórica, tienen algún grado de autoridad en cuanto a ser escritos muy antiguos, sin embargo no son escritura y no les vamos a recibir así. Entonces estos libros se van aparte y esa forma fue seguida por varios otros
varias otras versiones y revisiones de la Biblia hasta mucho después. Ahora, llegamos a la séptima, la final y la última, la palabra de Dios. Y ahora, yo no tengo ninguna autoridad cualquiera decir esto, porque yo ni siquiera soy un hispanoparlante nativo. Yo simplemente creo lo que el Espíritu Santo me ha mostrado. Yo digo que el Espíritu Santo me ha dicho que esta Biblia, la 1865, es las palabras y la palabra de Dios divinamente inspirada. No tengo ninguna hesitación, ninguna dilatación, ninguna preocupación en decir eso. Que yo creo que el Espíritu Santo de Dios, que me guarda, que me tiene sellado hasta el día de la redención, que es las arras del Espíritu de Dios, de la redención, que Él pagó por mí. Él me mostró que esta Biblia es la palabra de Dios, divinamente inspirada por el Espíritu Santo en el año 1865. Ahora, esta Biblia, ahí dice, estamos llegando obviamente muy recién aquí. Fue impresa por la Sociedad Bíblica Americana, fundada en el año 1816. Fue revisado, esta obra fue hecha y la Biblia fue revisada por el doctor Ángel Herreros de Mora. Muy poco se conoce acerca de este hombre, porque fue un hombre muy dedicado a su obra, pero su obra no era tanto en escribir. Hay algunos escritos de él, especialmente su respuesta ante el auto de fe en España, porque él era un monje, no era dominicano, y él apostató de ser un católico, porque él se hizo un protestante, episcopal, de hecho. En ese entonces seguían creyendo algo, porque fue a los Estados Unidos. Alcanzó ciudadanía estadounidense y trabajaba como misionero para la Sociedad Bíblica Americana, que en ese entonces mandaba misioneros y apoyaba a misioneros tanto como imprimir Biblias. Mayormente eran presbiterianos. Este hombre fue, después de haber sido salvo y casarse y establecerse en los Estados Unidos un rato, él volvió a España con el propósito de evangelizar, de hacer algo para lograr que el evangelio se predique ahí en su tierra nativa, en su patria. Llegó y le llevaron preso ahí en España y lo cargaron culparon de concubinato por haberse casado y apostasía por haberse vuelto protestante, por haberse ido en contra de la Iglesia Católica Romana. Y él, después de haber sido latigado, no simplemente fue puesto en la cárcel, él recibió latigazos, persecución física contra su cuerpo. Él recibió eso y dijo a ellos, ese auto da fe se llama, que él no iba a negar su fe, que ellos tenían el poder de matarlo y que él iba a recibirlo con gozo si era el fin que Dios deseaba para él. Y simplemente dijo, eso nomás. Y ellos por fin lo soltaron, lo echaron del país y él murió en los años 1870 y algo de sobreexerción en Portugal, siendo misionero ahí, plantando iglesias bajo el mandato de la Sociedad Bíblica Americana. Ahora, este hombre, esta obra, específicamente hablando acerca de la Biblia fue patrocinada por la Sociedad Bíblica Americana.
Ahora, en ese entonces tenían una regla muy fija y muy segura que todas las traducciones se basaban en el texto recibido y que cualquier cambio que fue hecho se hacía con respaldo o por lo mínimo sin ir en contra de la Biblia King James en inglés. Porque en ese entonces, nótese la fecha, 1865. Estamos tratando con 16 años antes de que se publicara el texto crítico de Westcott y Hort. Obviamente esos hombres estaban ya en su pega, los liberales de Alemania estaban ya sembrando su cizaña. Sin embargo, los hombres en estas sociedades haciendo estas obras seguían hasta este tiempo fieles a la obra de Dios en las Escrituras. La revisión, esta era la revisión final de la obra anterior de Reina y de Valera. Ahora es muy interesante porque Dios siempre opera en 3 y 7. Ahora estamos viendo la séptima purificación, la séptima Biblia aquí en esta línea. Sin embargo, son solamente 3 Biblias completas. Habían 4 que eran Antiguo y Nuevo Testamentos y ahora 3 que son Biblias completas. Sin embargo, juntos son 7. Dios lo hace de una manera muy, muy interesante, muy llamativa. Ahora, no es decir por fin, porque ya muchos años habían sido publicados varias ediciones que no tenían los libros apócrifos. Ahora, hoy en día, las únicas Biblias que tienen los libros apócrifos son las Biblias católicas. Pero en ese entonces es la primera edición, digamos, perfecta de la línea pura que quitó los libros apócrifos por completo del texto. Ahora, es un punto histórico que sí se debe reconocer que un misionero presbiteriano estadounidense que se llamaba Henry Barrington Pratt era en Colombia, ayudó en el principio de la obra, porque empezaron en 1860 y 61. Sin embargo, cuando se estalló la guerra civil, así llamada, en los Estados Unidos, él tenía que irse porque era de los estados sureños. Tenía que irse y cuidar de su familia ahí en los Estados Unidos y ayudar en todo eso. Y sí, después él se volvió loco. Él publicó la primera Biblia española corrupta. Era realmente corrupta a base del texto crítico, y él lo decía abiertamente que era así. Sin embargo, en ese entonces, bajo la Sociedad Bíblica Americana, él trabajaba fielmente con demora para producir una Biblia fiel al texto recibido. Es la última Biblia española no contaminada por el texto crítico de Westcott y Hort. Como decía, la Sociedad Bíblica Americana publicó la versión estándar americana, ASV, en 1901. Era una Biblia bastante corrompida. Y la Reina Valera, así llamada, 1909, conocida como la Reina Valera antigua, con muchos cambios a base de ese texto. Por el año 1960, la Sociedad Bíblica Americana, ahora la 09 era un trabajo entre las sociedades, un grupo, no solamente era SBA. Sin embargo, por el año 1960, y ahora yo puedo fácilmente sacar una 60 y mostrar 10 cambios doctrinales y textuales a base del texto crítico. Eso ni siquiera hay una conversa ahí. Es decir, que la Biblia moderna 1960 es corrompida y punto. No hay cómo responder a eso. Es corrompida por todos lados. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, da lo mismo. Al final, lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado,
es su palabra. Ahora, otra vez, yo vuelvo a repetir, yo no tengo la autoridad de decir esto. Yo lo creo firmemente, sin cualquier duda, y no hay ninguna persona en este mundo que me puede cambiar la mente, porque el Señor me lo mostró. El Espíritu Santo me lo reveló. Entonces, cualquier cantidad de gente que me venga diciendo que no es así, hay esto y la otra cosa, y por qué dice esto, y bla, 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 no me dan ni un bledo. No me importa nada. Hay 7,5 mil millones de personas en este mundo. Y si mañana cada uno de ellos me manda un mensaje, me manda un correo, me manda un WhatsApp diciendo que no es así, si mi profesor mañana se apostatara y me dijera que no es la palabra de Dios, yo te mentía todo ese tiempo, yo no voy a cambiar. Yo tengo la palabra de Dios en eso. Yo creo firmemente que es así. Ahora hemos visto las 7 purificaciones. Son las 7 versiones, digamos, que Dios usó para traer su palabra al pueblo hispanoparlante. Ahora, las Biblias que se conocen hoy tienen otra historia. Les voy a contar rápidamente para terminar esto. En 1862 fue publicada la obra, la revisión de otro hombre. Y esa Biblia, esa revisión, que se conocía como Reina Valera, fue publicada por la prensa de Oxford, en Inglaterra. Supuestamente la idea era que esa Biblia iba a ser para España y los hispanoparlantes en Europa, mientras la 1865, la obra de Morra, que acabamos de ver, iba a ser para la gente en Latinoamérica. No se conoce mucho de esa Biblia, bueno, no se usaba mucho, porque obviamente los españoles no estaban ahí anhelando que alguien les trajera la Biblia. No era así. Era la Biblia 1865 que se promulgaba, que se imprimía en muchísimas ediciones por toda Latinoamérica. Y fue publicada y fue traída por Diego Thompson, por varios otros hombres, que incluso el famoso conocido Juan Canut de Bongil, acá en Chile, que fue un predicador callejero que predicó la Biblia, Reina Valera 1865, y produjo lo que sería el avivamiento protestante, digamos, chileno. No duró mucho, porque en ese entonces se estaban cayendo todas las tejas y estaban volviendo locos, y las mujeres endemoniadas venían de todos lados para destruir este país y meter el pentecostalismo en todos lados. Pero Dios usó esta Biblia de la 1865 hasta en 1909 fue impresa la última vez esta Biblia. Fue mandada a imprimirse en 1909 por el mismo comité que produjo luego, mínimo 2 años después, la Biblia que se conoce hoy como la Reina Valera antigua, la 1909, basada, esa obra, no en la 1865, sino la 1862. Y se puede mostrar varios lugares donde se muestra eso. Sin embargo, para solamente darles una muestra de los cambios que se hicieron, vamos a Juan capítulo 14. El Señor me mostró esto en una lectura hace tiempo, y es una bendición inmensa para el pueblo hispano, que aquí en Juan 14, la Biblia, el Señor nos muestra
un vistazo de tres de los misterios, 3 de los 7 misterios que existen en el Nuevo Testamento para los creyentes de la Biblia, los que sabemos de la Biblia. Ahora, empezando en 1862, en esa revisión, esa Biblia no tiene esto. Esa Biblia tiene otra palabra, lo voy a mostrar. Así, de la misma manera, la 09 tiene esa palabra. De esa misma manera, la 60 tiene esa palabra. De esa misma manera, la así llamada Gómez tiene esa palabra. Todas las versiones modernas tienen esa palabra, que le voy a mostrar ahora. Juan 14, 20. El Señor les dijo: aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora, esa palabra soy, y no vamos a meternos en el griego porque es una pérdida de tiempo. Sin embargo, está suplido ahí. Está suplida la palabra ahí, yo soy, está en cursiva, letra cursiva, bastardía. ¿Por qué? Porque no existe en el texto griego. Entonces, el Espíritu Santo tenía que decirle, poner esa palabra ahí, y qué palabra usar, qué modo usar, qué tiempo usar y todo. El Señor metió esa palabra ahí. Ahora, la 1865 dice, yo soy en mi Padre. Y ahora, gramáticamente, estoy, como la misma cosa que aparece en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. La misma cosa, pero aquí tenemos 3 de los misterios en un solo versículo, que yo soy en mi Padre. Jesucristo no está en su Padre, Él es en su Padre. Sin embargo, todas las Biblias modernas dicen yo estoy en mi Padre. Y por eso el verbo antecedente, vosotros sería estáis en mí, no sois. Y yo estoy, dice, en vosotros, no soy. Ahí está la piedad. Y sin controversia grande es el misterio de la piedad. ¿Cierto? Dios fue manifiesto en la carne. Aquí tenemos, y vosotros en mí, vosotros en Cristo, y yo en vosotros, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Tenemos 3 de los misterios ahí en un solo versículo, y por un cambio tan simple de una palabra de ser a estar, ha cambiado la esperanza que tenemos que el Señor Jesús es en nosotros, a una cosa pasajera que quizá, a lo mejor sí, puede ser, quizá, a lo mejor no. Pero ahí está. La palabra de Dios no nos miente. La palabra de Dios es verdad. Porque santifícalos por la verdad, que dice Juan 17, santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo tengo la verdad. No me arrepiento de decirlo. Hemos visto las 7 purificaciones. La línea que Dios usó, que Dios trazó para darnos su palabra en el idioma castellano. Damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros.